La palabra de Dios dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, qué hermoso es cantar alabanzas a tu nombre. Pero qué hermoso es más aún escuchar tu voz. Oh Señor, ten gracia para con nosotros. Y ve nuestra necesidad tan grande, Señor, y háblanos. Háblanos por tu palabra, Señor, y convéncenos de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Noten una vez más los versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con este tema de suma importancia, la crianza de los hijos en casa. Hoy vendría siendo la continuación de lo que iniciamos la semana pasada, por lo que podemos decir que esta es la segunda parte. La crianza de los hijos en casa, segunda parte. Recordemos, amada iglesia, que el mundo aborrece a Dios. Y una de las formas como lo hace es a través de las familias. Y específicamente a través de los niños. Los niños hoy más que nunca están siendo atacados desde todos los ángulos. John MacArthur, en su libro reciente, La guerra contra los niños, en la página número 16, dijo lo siguiente, y lo cito: todo el tejido moral de la sociedad se ha deshecho y se está reorganizando de modo que lo que antes se consideraba inmoral, ahora se celebra, y lo que antes se consideraba virtuoso, ahora se desprecia. De hecho, los poderes existentes de casi todos los niveles de nuestra sociedad exigen que todo el mundo celebre la inmoralidad y la perversión. Continúa diciendo, esta alteración radical de valores se promueve abiertamente en los planes de estudio que utilizan los sistemas escolares financiados por el gobierno. Fin de la cita. Los niños hoy más que nunca están siendo atacados desde todos los ángulos. Y como hemos mencionado, los padres están dormidos. Y mientras el mundo está ganando terreno, las familias se están prácticamente desintegrando. Y lo lamentable de esta situación es que las familias cristianas son parte de la estadística. El mundo es como si tuviera el mundo así en sus manos, la vida de sus hijos, bien agarrados para no soltarlos. Y eso ha resultado en hijos fríos y rebeldes. Y la verdad, mis amados, es que no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Necesitamos volver a tomar el control de nuestros hijos. John Owen, un puritano,
del siglo XVII dijo lo siguiente: el descuido de la instrucción en casa ha sido la ruina de la piedad en muchas generaciones. De la misma forma, dijo el puritano Thomas Watson, si los padres no siembran la semilla de la piedad en el corazón de sus hijos, el diablo sembrará cizaña. Hoy específicamente estamos viviendo tiempos donde la cultura está empujando a los padres a dejar la educación de sus hijos en manos del mundo. Aquí en este país, en México, las escuelas públicas que son laicas, es decir, que enseñan sin tomar en cuenta a Dios, están formando generaciones con ideas contrarias a la fe cristiana, totalmente contrarias. Y esto ha resultado, obviamente, en un distanciamiento como nunca antes visto de Dios. Pero no solo eso, aún esto ha logrado que se esté desintegrando completamente el núcleo familiar. Y como decía el teólogo Machen, uno de los grandes defensores de la fe bíblica frente al liberalismo, dijo lo siguiente: la educación sin Cristo no es educación, sino desinformación. Lo repito, la educación sin Cristo no es educación, sino desinformación. O sea que el mero conocimiento, por más amplio o avanzado que sea, si no está fundamentado en la verdad de Cristo, termina siendo incompleto y hasta engañoso. Lo que significa entonces que la verdadera educación no se limita a una simple transmisión de información. Escuchen, mis amados, la verdadera educación debe de moldear los corazones de los niños. Debe de moldear su carácter de tal manera que todo lo puedan ver a la luz de la verdad. La verdad de Dios, no la verdad del hombre, no la verdad del sistema secular, la luz de la verdad de Dios. Y debemos de saber que la información, la mera información jamás podrá lograr esto. Puede haber sabiduría, esto es sabiduría humana, pero cuando no se ha llegado al corazón con la verdad de Dios, nuestros hijos continuarán viviendo en las tinieblas. Y si Cristo es la verdad, y lo es, tal y como lo afirma el capítulo 14 de Juan, versículo 6, entonces cualquier enseñanza que ignore a Cristo o que lo excluya, conducirá de manera inevitable a nuestros hijos a que ellos tengan una visión distorsionada de Dios y en realidad una visión distorsionada del mundo entero. Así que los padres, si son creyentes y que conocen la verdad de Dios y no la enseñan a sus hijos desde la Escritura, entonces corren el riesgo de criarlos en un ambiente peligroso. Posiblemente estén aprendiendo cosas y llenándose de mucha información, pero porque esta información no está basada y fundamentada en la verdad, la vida de sus hijos no tendrá ningún sentido o propósito. Y es por eso que el teólogo John Machen nos recuerda que no basta solamente con educar a nuestros hijos. El punto es que como padres creyentes tenemos que educar a nuestros hijos en Cristo. En Cristo. En el libro de Teología de la Familia, en el capítulo 5, Edward Payson, un predicador congregacionalista estadounidense, dijo lo siguiente: lo primero que implica educar a los hijos para Dios es tener conciencia y una convicción sincera de que son propiedad de Él, hijos de Él más bien que nuestros. O sea, lo que este hermano en la fe está diciendo es que los hijos, antes de que sean nuestros, son de Dios primero. Y continúa diciendo, y esto está un poco largo,
pero creo que es importante. Se los voy a leer. Nos encarga su cuidado por un tiempo, Dios nos encarga por un tiempo el cuidado, con el mero propósito de formarlos de la misma manera como ponemos a nuestros hijos bajo el cuidado de maestros humanos con el mismo propósito. A pesar de lo cuidadosos que seamos para educar a los hijos, no podemos decir que los educamos para Dios a menos que creamos que son de Él. Porque si creemos que son exclusivamente nuestros, los educaremos para nosotros mismos y no para Él. Continúa diciendo, saber que son de Él es sentir profundamente y estar convencidos de que Él tiene un derecho soberano de hacer con ellos lo que quiere y de quitárnoslos cuando Él disponga. Que son de Él y que Él posee este derecho es evidente según innumerables pasajes de las Sagradas Escrituras, y termina diciendo, estas nos dicen que Dios es el que forma nuestro cuerpo y es el Padre de nuestro espíritu, que todos somos sus hijos y que en consecuencia no somos nuestros sino de Él. Nuestros hijos son más bien de Dios que de nosotros. Así que solamente así la información de nuestros hijos es que vendrá a ser sólida y duradera, porque ésta estará edificada sobre la roca firme de la palabra de Dios. Cuando nosotros, al entender que nuestros hijos son primeramente de Dios, los educamos en Cristo. Los educamos para su servicio. Y si hemos de educar a nuestros hijos para Dios, tenemos que educarlos para su servicio. Citando una vez más a John MacArthur, en ese mismo libro, en la página número 17, dijo, es especialmente importante que luchemos fielmente en esta guerra en nombre de nuestros hijos, porque en realidad no son solo nuestros hijos, y él afirma lo que leímos hace unos momentos, los niños pertenecen a Dios en un sentido único y vital. Y eso es cierto de todos los niños, todos los niños. Y esto el Señor lo inmortalizó en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13, cuando dijo, y le presentaba a niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, versículo 14, y viéndolo Jesús se indignó y les dijo a sus discípulos, a los que estaban prohibiendo que estos se acercaran a Él, dejaran los niños venir a mí, y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Los hijos le pertenecen primeramente a Dios antes que a nosotros. Por lo tanto, debemos de educarlos en Cristo. MacArthur una vez más dice, la guerra contra los niños también es una guerra siniestra y sobrenatural contra Dios, porque los niños le pertenecen a Él. Y es por eso que la Biblia nos enseña que la responsabilidad de criar y de educar a los hijos recae directamente en los padres. Cito a MacArthur una vez más, en la página número 33. Esta es una tarea que no podemos tomar a la ligera y mucho menos ignorar. Mis amados, esta responsabilidad debemos de entender para nosotros como creyentes no es opcional, no se delega, y como dijimos en nuestro último estudio, tampoco es responsabilidad de la iglesia, pero ni mucho menos del Estado, mucho menos. Y es por eso que vamos a aprender juntos lo que dice este pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y específicamente versículos del 6 al 9. Pero antes de hacer esto, hagamos un breve recordatorio, hagamos un breve resumen del punto anterior. La crianza en casa comienza con Dios. Ya vimos que la crianza comienza con Dios mismo, ¿cierto? La base de toda crianza cristiana, todo comienza con Él. Todo comienza con Él. Así que antes de enseñar a nuestros hijos cualquier habilidad académica, sea deportiva o sea social, debemos de enseñarles, antes que nada, de que existe un
solo Dios verdadero. Un Dios vivo y verdadero que merece una devoción total. Vimos que ese principio fundamental establece que los hijos, antes que cualquier otra cosa, deben de conocer a Dios como el único Dios soberano. Nada ni nadie debe de ocupar el lugar que le pertenece únicamente a Él. Posiblemente nuestro hijo o nuestra hija sea muy hábil para ciertas cosas, posiblemente tenga mucha retención, posiblemente sea incluso un niño pródigo, de esos que desde pequeñitos saben hasta tocar instrumentos o recitar libros enteros. Pero si en su corazón Dios no está primero, y si nosotros no les inculcamos eso antes que cualquier otra cosa, hemos fallado. Debemos de enseñarles que Dios está por sobre todo y sobre todo. Recordemos lo que dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que deben de conocer antes que cualquier otra cosa. Que existe un Dios que demanda todo, absolutamente todo de ellos. Todo. Absolutamente todo. Así que habiendo establecido de que todo comienza con Dios, entonces posiblemente surgen algunas preguntas. ¿Cómo entonces es que se tramite ese conocimiento de Dios a nuestros hijos? ¿Cómo es que nosotros como padres podemos cumplir de manera práctica con la tarea de criarlos en el camino de Dios? ¿Cómo es que podemos aplicar esto el día a día en la vida de nuestros hijos? ¿Enviándolos a la escuela? ¿Dejándolos encargados con un cuidaniños? Bueno, aquí en realidad es donde entramos, por decirlo así, al corazón del pasaje. Deuteronomio capítulo 6, aquí se nos muestra que la crianza bíblica es intencional y al mismo tiempo práctica. No solamente escuchen esto, es teología, no solamente tiene una base centrada en la palabra de Dios. Esto, mis amados, debemos de ponerlo por obra, por práctica en nuestros hijos. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto de nuestro estudio. La palabra de Dios debe de estar primero en el corazón de los padres. Noten lo que dice el versículo 6, y aquí es donde continuamos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, noten lo que dice aquí el autor, estas palabras. Aquí con esto se refiere a lo que Moisés acaba de declarar en los versículos 4 y 5. Y si queremos ser más específicos, denle la vuelta a su Biblia y vean lo que dice en el título del capítulo 5, los 10 mandamientos. Aquí es a lo que el autor, quien es Moisés, de hecho, se refiere cuando dice estas palabras. Pero ya hablando lo que vimos la última vez que estuvimos en este pasaje, estas palabras específicamente se refiere al gran mandamiento. Una vez más, ¿cuál es ese gran mandamiento? Que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea que debe de haber una confesión de Dios y de la exclusividad de Dios. Eso significa que se debe de amar a Jehová, como dice ahí el versículo 5 también, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que el mandato de amar a Dios debe de llevarse a cabo de una manera total, no parcial. No enseñamos a nuestros hijos que amen a Dios un poco, sino mucho. Mucho, o sea, con todo su ser, con todo lo que ellos son. Alma y espíritu y cuerpo, si queremos decirlo así. Completamente. Con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. Esto es lo que vemos aquí en este versículo 6, con estas palabras. Pero segundo, noten que el mandamiento, antes que cualquier otra cosa, es un mandamiento para los padres. Para los padres.
Y eso significa entonces que lo que debe de estar en el corazón de los padres es esto, el gran mandamiento. Dios mismo tiene que estar también en sus corazones para que entonces ellos lo puedan enseñar y transmitir a sus hijos. ¿Y qué es exactamente lo que deben de enseñar a sus hijos? Bueno, a lo mejor vamos a parecer un disco rayado, pero el mandamiento es claro y muy importante y que de hecho debería estar siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones, que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y también nos dice también que los padres debemos de enseñar, aparte de esto primero, que debemos de enseñarles cómo podemos relacionarnos con ese Dios único, vivo y verdadero. Y la relación empieza con amarlo a Él, como he mencionado, con todo nuestro ser. Así que estas palabras son de suma importancia. Parecen ser sencillas y que leyéndolo así lo son, pero en realidad tienen grandes implicaciones para nosotros como padres, porque debemos de estar ahí y debemos luego de enseñarlo a nuestros hijos para que ellos también lo puedan ver como tal. Habiendo dicho todo esto, los padres necesitan entender que la enseñanza no comienza con información secular. La enseñanza debe de comenzar con la verdad de Dios. Debe de comenzar hablando acerca de Dios y que no tiene primariamente la intención de enriquecer su cerebro, sino que tiene toda la buena intención de moldear los corazones de nuestros hijos. Pero ¿cómo exactamente se hace esto? ¿En qué contexto se puede llevar a cabo? Bueno, podríamos decir sencillamente que esto se lleva a lograr en el contexto del hogar. En otras palabras, la educación se lleva en casa. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto. El mandato, enseñar en casa. Noten una vez más el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, noten el mandamiento, te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, primera parte, y las repetirás a tus hijos. Ya hemos dicho que Dios no delega primero la educación de los hijos en la escuela ni en el Estado, sino ¿en quiénes? En los padres. En los padres. ¿Por qué? Porque sabemos que en las instituciones, cualquier institución secular no está interesada en lo más mínimo que sus estudiantes conozcan al único Dios vivo y verdadero. El sistema secular promueve básicamente, entre muchas otras cosas, filosofías humanistas, relativismo moral, o sea, la idea de que no existen verdades morales absolutas o universales, sino que lo que está bien o mal depende de cada persona, cultura o situación. Lo que estas instituciones enseñan, lo que este sistema secular enseña, son ideologías en contra de la palabra de Dios, como las ideologías de género, por ejemplo. Mis amados, la crianza en casa no debería de ser otra opción más. Escuchen, es un mandato divino. Es un mandato divino y los padres son los principales educadores de sus hijos. Cuando los puritanos eran perseguidos por su fe y ellos no podían reunirse libremente como nosotros lo podemos hacer, incluso si quisiéramos todos los días, ellos no dejaron la enseñanza de sus hijos en manos de otros. Ellos, ¿saben qué es lo que hicieron? Convirtieron sus casas en centros de instrucción bíblica. Podríamos decir institutos bíblicos, o mejor aún, seminarios para sus hijos. ¿Saben? Aunque el mundo es atractivo,
Y aunque la sabiduría humana resulta en halagos, y aunque los títulos y diplomas son buscados por muchos, la verdadera educación no se mide jamás en esas cosas, sino que se mide en si un hijo aprende a amar y obedecer a Dios. La educación secular excluye a Dios. En muchas escuelas el nombre de Cristo no se menciona y de hecho se enseña como si Dios no existiera. Posiblemente no puedas pensar en algún ejemplo, pero ¿qué tal la evolución? Que todo comenzó con una superexplosión hace alrededor de unos 13 billones de años. Excluyen a Dios. El nombre de Cristo no se menciona. Es como si Dios jamás hubiese existido. Por otro lado, la crianza en casa no solamente provee conocimiento, sino que la crianza en casa forma el corazón de los niños. No solamente transmite información, sino que moldea el carácter de nuestros hijos. Estamos implantándoles la fe de Cristo Jesús. Así que el hogar, la casa, es el mejor seminario para los niños. Ahí es donde ellos aprenden lo que significa vivir el Evangelio en la vida cotidiana. William Gouch, un puritano, enseñaba que los padres deben de ser los primeros maestros de sus hijos en la escuela de Cristo. Así que si los padres entregan completamente la formación de sus hijos al sistema secular, no deben de sorprenderse cuando sus hijos adopten la cosmovisión del mundo. Dijo Boris Backham, un predicador de la sana doctrina: no podemos seguir enviando a nuestros hijos al César para su educación y sorprendernos cuando vuelven a casa como romanos. Una vez más, el hogar debe de ser el principal lugar de enseñanza. Por lo que las reuniones familiares, el culto familiar, la oración, la disciplina y toda conversación deben de marcar a los hijos más que cualquier maestro o currículo externo. Mis amados, yo sé que esto significa arduo trabajo. Arduo y en muchas ocasiones duro trabajo. Difícil, pero no imposible. No imposible, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. La enseñanza debe de ser constante. Noten una vez más el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. El verbo repetir significa básicamente como afilar o grabar con insistencia. Una vez más, el verbo repetir significa afilar o grabar con insistencia. Así como un cuchillo se afila poco a poco, ¿verdad? Los hijos poco a poco están siendo formados con el conocimiento de Dios, con la fe en Cristo Jesús, con verdadero amor, el amor de Cristo, con paciencia, con constancia y repetición. Repetimos una y otra vez la santa palabra de Dios a sus vidas. Ahora, la enseñanza, mis amados, la enseñanza no se da en un solo sermón y tampoco en una sola plática, sino que se da día con día. Ni tampoco de lunes a viernes, de lunes a lunes. De lunes a lunes. También, mis amados, no lo hagamos simplemente como una actividad o como un rito. Debemos de ser diligentes y responsables
enseñémosles cuidadosamente, ya sea un texto, un versículo, un capítulo o un libro entero. Dediquemos realmente, invirtamos en la vida de nuestros hijos. Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, pero con la mentira, no con la verdad de Dios. Matthew Henry dijo: sed cuidadosos y exactos en la enseñanza de vuestros hijos, enseñar estas verdades a todos los que estén bajo vuestro cuidado en alguna forma. Debemos de ser constantes, debemos estar repitiendo una y otra vez la santa palabra de Dios a nuestros hijos. Y si parece ser que no escucharon o no entendieron, entonces sigamos insistiendo. Sigamos insistiendo. También debemos de recordar que no basta con mandar a los hijos a la iglesia una vez por semana o 2 veces por semana. No nos conformemos. El tiempo está corriendo y nuestros hijos están creciendo. Y rápido, una velocidad. Ahorita los vemos chiquitos y mañana los vemos grandotes. Y así como están de grandes, queremos que sus corazones estén llenos del conocimiento de Dios. Noten lo que dijo Paul Washer. Tus hijos irán a la escuela pública y serán entrenados durante unas 15,000 horas en pensamientos seculares impíos. Luego irán a la escuela dominical y colorearán una imagen del arca de Noé. ¿Y crees que eso resistirá las mentiras que se les están diciendo? Padres, hablemos con nuestros hijos sobre Dios día con día. En nuestra vida cotidiana debemos de enseñarles, por decirlo así, del A a la Z, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. No hay excusa. No hay excusa. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El sistema. Otras personas, compañeros impíos, que tampoco conocen a Dios. Así que cada situación de la vida y de nuestra familia es una oportunidad para que podamos grabar en ellos la verdad de Dios. Que no se les graben los juegos, que no se les graben los programas de televisión o las series de Netflix, que no se les grabe ni el password o la clave de las redes sociales, que tengan grabado en sus corazones de que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y que amen a Jehová, su Dios, de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas. Recalcamos una vez más que la enseñanza se debe de llevar a cabo siempre. Noten lo que dice el versículo 7 en la parte que sigue. Y hablarás de ellas, ¿cuándo? Aquí está hablando de un tiempo indefinido. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Una vez más, el mundo está bombardeando a nuestros hijos 24 horas al día, 7 días a la semana, con mensajes falsos, con mensajes sin Dios. Y es por eso que la enseñanza cristiana debe de saturar sus vidas. Noten lo que dice ahí, versículo 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué hacemos en casa? Hacemos muchas cosas. Nos sentamos a la mesa, desayunamos, comemos, cenamos, nos sentamos en el sofá,
para platicar de cualquier otra cosa, y no estamos diciendo que no podemos hablar de otros asuntos de la vida cotidiana, pero lo que debe de regir en nuestras familias es Dios y su palabra. Deben de ser saturados de todo esto. Cuando estemos en la mesa, cuando nos levantemos, debemos hablar de Dios, de los atributos de Dios, de sus perfecciones, de su carácter, de su amor, de su justicia, de su bondad, de su longanimidad, de todas estas cosas. En el camino, noten lo que dice ahí el versículo 7, andando por el camino, cuando salimos de casa, cuando vamos a la tienda, al Oxxo, a Soriana, al Costco, hablemos de Dios, recordemos quién es Dios, cuál es su provisión, cuál es su cuidado. Matthew Henry recordó cómo siempre su padre aprovechaba cada momento de la vida diaria para dirigir la atención de sus hijos hacia Cristo. El punto, mis amados, es que la crianza bíblica no se limita a una simple reunión o algún devocional formal, sino que la crianza bíblica y en casa debe de llenar todo momento de la vida de nuestros hijos. ¿Oras con tus hijos a cualquier hora del día? ¿En la mañana, mediodía, en la tarde, antes de acostarse? ¿Lees la Escritura y oran la Escritura? ¿Cantan algún himno? ¿Escuchan música, himnos cristianos en el vehículo? ¿Alguna predicación, alguna enseñanza? Cuando salen hacia casa después del día del Señor, se hacen preguntas acerca del sermón que aprendieron. Cuando vemos lo que se encuentra allá afuera, y especialmente hablando de la naturaleza, hablamos de cuán grande y amoroso y bondadoso es Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente sobre tu corazón y luego le repetirás constancia. ¿Cuándo? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Noten el versículo 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí podríamos ver esto como un método visible que nos recuerda constantemente a Dios y a su palabra. Un método visible que nos recuerda constantemente a Dios y su palabra. Y esto significa, mis amados, de que el hogar, escuchen esto, literalmente debe de estar lleno de la palabra de Dios. De hecho, los rabinos entendían literalmente como una prescripción para la recitación de este credo. Esto ellos entendían que era un credo en la noche y en la mañana. Lo entendían así literalmente. Y es por eso que ellos hacían literalmente esto. Se las ataban en su mano y se ponían aquí el mandamiento de Dios entre sus ojos. De hecho, también los puritanos hacían esto. Ellos en sus casas colgaban versículos en sus paredes y cantaban salmos en la familia. Y sus hijos crecían rodeados de la Escritura.
Por otro lado, hoy en día los hogares típicos están llenos de pantallas, entretenimiento y distracción, mucha distracción. ¿Qué está dominando el ambiente de nuestros hogares? ¿La palabra o el mundo? Es una de dos, la palabra o el mundo. ¿Qué fin tiene todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Entrenar a nuestros hijos en una simple religión? Por supuesto que no. Estamos trabajando con nuestros hijos porque queremos hacer discípulos, lo que nos lleva a nuestro último punto. El propósito es formar discípulos de Cristo. Noten rápidamente, si me quiere acompañar ahí, en Mateo capítulo 28. Seguramente usted se sabe este pasaje de memoria. Versículos 19 y 20. Noten lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, noten lo que Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. No hay duda de eso. Él es el Curios. Lo reconozcas o no lo reconozcas, tiene toda la potestad. Versículo 19. Por tanto, por la razón de que Él tiene la autoridad sobre todo y sobre todos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay veces que decimos, excelente, yo quiero predicar y quiero ir a las naciones, cuando en casa tenemos a pequeños discípulos. Noten el versículo 20. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas? Si está interesado, lea todo el Evangelio. Y he aquí está una grande promesa. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados, no criamos hijos para que ellos tengan títulos o incluso empleos. Los criamos primeramente y primariamente para que ellos sean discípulos fieles de Cristo y especialmente en medio de una generación hostil, de una generación perversa, de una generación que está sacando a Dios de todos sus entornos. Estamos criando discípulos de Cristo. El éxito de la crianza, escuchen esto, no se mide en si ellos tienen algún diploma o si tienen largas sumas de dinero en el banco. El éxito de la crianza se mide en si nuestros hijos llegan a conocer y a glorificar a Cristo Jesús. Mis amados, la familia está bajo ataque. Estamos viendo cómo el matrimonio se está redefiniendo. Estamos viendo cómo los niños están siendo adoctrinados. Los hogares, de una forma u otra, están siendo secularizados. Y hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, incluso como creyentes. Podríamos decir que debemos de pelear en contra de todo esto y levantarnos y ser firmes, pero sugiero algo más sencillo, mucho más sencillo. Regresemos a la Escritura. Regresemos a los principios fundamentales de la santa palabra de Dios. Y en este caso, regresemos al diseño de Dios. ¿Cómo se ve una familia? Así se mira una familia. Una familia que conoce y ama a Dios y que le obedece.
Formamos a nuestros hijos en la fe desde la casa, porque eventualmente ellos van a ser luz en un mundo de tinieblas. Así que el hogar cristiano debe de ser la primera escuela, debe de ser el primer púlpito y es donde se debe de llevar a cabo el discipulado. Esta enseñanza aquí en Deuteronomio capítulo 6 no deja espacio para una crianza que podemos ignorar, o si queremos decirlo así, no deja espacio para una crianza pasiva. El mundo no está esperando para tratar de influir en nuestros hijos. Así que si nosotros no estamos enseñando lo fundamental, una vez más, alguien más lo va a estar haciendo por nosotros. No debemos de permitir que el mundo secular siga ganando terreno en los corazones de nuestros hijos. Tenemos mucho trabajo que hacer, bastante trabajo que hacer. Debemos primeramente pensar en Dios y glorificar a Dios en todo esto. Pero segundo, como padres responsables debemos de proteger el corazón y las mentes de nuestros hijos, enseñándoles la verdad de Dios antes de que el mundo les continúe enseñando mentiras. Debemos de repetir constantemente la palabra de Dios en sus vidas y al mismo tiempo debemos de vivir cada aspecto de la palabra en nuestra vida familiar. Vuelvo y repito, no podemos delegar esta tarea al mundo ni a las escuelas laicas porque ellas no tienen a Cristo como el centro. Se supone que nosotros sí. No dejemos que el mundo moldee a nuestros hijos. Eduquémoslos en casa y con la palabra de Dios. Y que así podamos decir, como Josué dijo hace miles y miles de años, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis amados, ese debe de ser nuestro compromiso hoy. Hogares que aman, enseñan y viven la santa palabra de Dios en casa y fuera de ella. Sujel Michelén dijo, no existe un escenario más consistente, rico y dinámico para la instrucción que la vida familiar, porque eso es exactamente lo que Dios intentó que la familia fuera, una comunidad de enseñanza. Y Paul Washer dijo también, enseña las escrituras a tus hijos diariamente, disciplínanos consistentemente y ámalos incondicionalmente. Y si haces esto, habrás actuado bíblicamente. Estaremos insistiendo y enseñando sobre este tema importante. Estaremos dando recursos, proveyendo recursos y estaremos impartiendo clases a detalle. Hemos presentado la palabra de Dios. Confiamos en que el Espíritu Santo es el que convence. Mis amados, que Dios ayude a nuestra iglesia y que juntos podamos caminar de la mano tal y como Dios lo requiere. Oremos. Gracias, Señor, por este gran mandamiento y por recordárnoslo. Primeramente a nosotros como padres, y habiendo hecho esto, tal vez no perfectamente, pero sí de una manera devocional y genuina y auténtica, que nosotros también podamos enseñarlo a nuestros hijos. Que esta, Señor, sea una tarea, Señor, que podamos llevar a cabo con gozo y con alegría y nunca como una carga. Porque como hemos visto hoy, los hijos, nuestros hijos son tuyos. Son tuyos, Señor. Tú solamente nos los has encargado. Oh, Señor, que podamos hacer un excelente trabajo en ellos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.